cómo vivíamos antes. Yo creo que hoy no vemos a jóvenes y bueno, vemos, pero los que hemos llegado a conocer a nuestro Señor ya de edad, sabíamos cómo vivíamos antes. Antes vivíamos haciendo otras cosas que a Dios no le agradan. Vivíamos haciendo otras cosas en el mundo. Y para nosotros tal vez y era diversión, ¿no? Era bueno, o sea, era algo que nos podíamos divertirnos. Porque eso es lo que dice la gente en el mundo, ¿no? Hay que divertirse porque dicen que el mundo se va a acabar. Piensa que divertirse es hacer cosas malas. Y la verdad eso no es así, pero entonces la santidad es apartarse o separarse de lo malo, del pecado. En la Biblia dice, Dios es descrito como completamente santo porque está separado del pecado y es perfecto en su justicia y pureza. En la Biblia encontramos que Dios es perfecto porque Él está apartado. Él no vive como nosotros vivimos. Él está apartado del pecado. Él es santo. En su pureza, en su justicia, Él es santo. ¿Es posible alcanzar esta completa santidad? Es lo que decía yo, ¿no? Que muchos podríamos vivir haciéndonos preguntas. ¿Es posible que yo alcance a vivir una santidad completa? Pues el Señor nos dice que tenemos que cada día vivir más y más a como Él agrada, a como Él quiere que vivamos, ¿no? Una pregunta común entre los cristianos: si es posible alcanzar la santidad completa o una vida completa libre de pecado en esta vida. Pues eso nos hacemos nosotros como cristianos, ¿no? Como hijos de Dios. Es posible que yo alcance esta santidad completa, que yo llegue a vivir una vida que es agradable de lo que el Señor me pide. Creo que cada uno de nosotros en algún momento nos hemos hecho estas preguntas, ¿no? O esta pregunta o muchas preguntas nos hemos hecho a nosotros mismos, pero el Señor es bueno y nos va contestando, ¿no? A través del tiempo, a través de su palabra, a través de que uno se va queriendo saber más de Él, va buscando más de Él, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que aprenda, que lo conozcamos. Que lo conozcamos cada vez más, que no nos quedemos, ¿verdad?, como llegamos, porque todos cuando llegamos al Señor tenemos muchas dudas, muchas preguntas nos hacíamos, pero el Señor es bueno. En ese momento a lo mejor nos explicaban, pero no alcanzábamos a entender mucho. Yo me acuerdo, así fue en mi vida, ¿no?, que quería yo saber más, pero me decían, no, es que ahorita no vas a comprender muchas cosas. Ya con el tiempo el Señor te va a ir enseñando. Así como va pasando el tiempo, vas caminando, el Señor nos va a ir enseñando y nos va a hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, como Él quiere que nosotros vivamos, ¿no? Porque es para el bien de uno mismo. O sea, no es para nadie más, sino que es para uno mismo, ¿no? Vivir apartado del pecado es más para acercarnos más a Él. Vivir más cerca de nuestro Señor, porque Él es santo. Es una pregunta que nos hacemos a veces, ¿no? Que es posible. Dice, sin embargo, también enseña que podemos vivir. Sin embargo, nos enseña también que podemos vivir en victoria sobre el pecado a través del poder del Espíritu Santo. Porque el pecado va a estar siempre, la tentación va a estar siempre, pero podemos tener victoria porque el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, cuando vienen esas tentaciones a nuestra vida, ¿no?
Cuando vienen esas tentaciones a nuestra vida y vemos y dice el Espíritu Santo, ya no te conviene, debes de apartarte, debes de vivir una vida diferente a como lo vivías antes, a como lo venías haciendo, ¿no? Hoy ya no va a ser lo mismo. Tienes que ser diferente, ¿no? Tienes que guardarte. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Hace un momento decía yo en el grupo de oración, ¿no?, que en el trabajo o donde nos movemos diariamente, cuántas personas no nos hacen enojarnos a veces, porque nos quieren molestarnos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? A veces caemos en esas trampas, ¿no?, en esas tentaciones. A veces caemos, pero en ese momento el Espíritu Santo habla y te dice, ya no puedes hacer eso, ya no puedes vivir así. Y dices, sí es cierto, yo ya no puedo vivir así, ya no puedo reaccionar igual a como ellos reaccionan, ¿no?, o como lo hacía antes, ¿no? Porque antes fácilmente me podría yo enojar, pero hoy en día, gracias a Dios, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos luchando. Pero el Señor pide que nosotros vivamos una vida diferente, una vida de santidad, apartados del pecado, apartados del mal, que ya no podemos practicar lo que veníamos practicando antes. Y el Señor nos habla a través de su palabra, ¿no? Podemos ver ejemplos bíblicos en Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿no? Aquí habla el apóstol Pablo a los filipenses. No podemos decir que yo ya vivo una vida de santidad, ¿no? Sino que todos los días estamos luchando, porque hay una meta porque una meta adelante que queremos llegar. ¿Cuántos queremos llegar a estar con Jesús en una eternidad? Todos, yo creo que todos queremos estar con el Señor en el tiempo, ¿verdad?, que Él nos diga. Pero aquí estamos para aprender a vivir como Él quiere, para poder llegar allá. Porque si no aprendemos a vivir aquí en lo que Él nos pide, ¿cómo vamos a llegar allá? No podemos entrar allá si aquí no hemos aprendido a vivir una vida de santidad, una vida diferente, una vida apartada para Él, ¿no? Que Él nos pide esto, que vivamos diferente. El mismo apóstol Pablo dice que no es algo que Él ya haya alcanzado, ¿verdad?, a vivir completamente, sino que Él está luchando, peleando todos los días. Todos los días tenemos que luchar, pelear, en agradar más al Señor, ¿no? Porque así es, todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos que pelear para poder cada vez más vivir una vida diferente al Señor. Dice, esto nos muestra que la santidad es un proceso continuo. Es un proceso, o sea, no es algo que digamos hoy tomo la decisión y mañana ya vivo en la santidad, ¿no? Son procesos que debemos de pasar, y en esos procesos va a pasar muchas cosas en nuestra vida.
van a pasar muchas cosas, pero ahí aprendemos muchas cosas también. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que ya no somos el mismo, ¿no? Nuestra vida hubo un cambio, en nuestro caminar hubo un cambio. Y los demás se van a dar cuenta también de que en nuestra vida hay algo diferente, ¿no? Que Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, para que nosotros vivamos en una vida diferente a lo que veníamos haciendo antes. Aunque no seremos completamente libres del pecado en esta vida, podemos seguir creciendo y avanzando hacia la santidad. Pues aunque a lo mejor no vamos a alcanzar a vivir en una completa santidad, pero tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Tenemos que pelear todos los días para poder caminar y vivir una vida que el Señor nos pide, creciendo en la santidad, ¿no? Cada día más, porque el Señor es el que nos va a ayudar, porque por nosotros mismos no vamos a poder, pero Él es el que nos ayuda, nos ayuda a vivir una vida diferente. Pero la santidad envuelve otro aspecto importante. Dios llama a sus hijos a ser santos, porque el que nos llamó es santo, ¿no? El Señor es santo, y si Él nos llamó, igual nosotros tenemos que buscar esa santidad en esta tierra, ¿no? Que por donde quiera que volteamos a ver, tantas cosas que hay, cosas que la verdad digo, delante de Dios es muy triste, ¿no? Donde quiera que vayamos, en el trabajo, de verdad que en el trabajo, estos días me ha tocado estar en otra área donde yo normalmente no estoy, y la verdad se mueve tantas cosas que dices, wow, que el mundo vive de verdad mal. Hoy en día puedes ver eso, porque Dios se está limpiando, permite que tú veas esas cosas, porque hoy entiendes que eso no es agradable a los ojos de nuestro Señor. Pero antes entendías eso, yo no entendía eso. Para mí era normal que la gente hable de todas palabras malas, que haga las cosas mal, que viva como quiere. Y la verdad, hoy en día podemos ver eso, que dices, no, Dios, perdónanos, ten misericordia, ¿no? Ten misericordia de la humanidad, porque la verdad es que no piensa que Dios está viendo, que Dios sabe, que Dios existe, que Dios es real. La gente vive como quiere, pero nosotros no podemos ya vivir como queremos. Hoy en día nosotros hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor y le hemos dicho, Señor, toma control de mi vida, ¿no? Gobierna mi vida. Cuando le decimos eso al Señor, Él es el que gobierna nuestra vida. Ya nosotros ya no tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, ¿no? Sino que siempre tenemos que pedir a Él que nos guíe, ¿no? ¿Qué dice Primera de Pedro 1:14 al 16? Al 16. Como hijos obedientes, y no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. El Señor nos pide esto. Gloria a Dios. Ya no nos conformemos nuestra manera de vivir antes, ¿no? Como nos decían hace un momento, vivíamos como queríamos. Pensábamos que estábamos haciendo bien, pensábamos que así era,
la vida. Pero hoy en día ya no es así. Nos damos cuenta que Dios nos ama tanto como para seguir haciendo esas cosas, ¿no? Nos damos cuenta que el Señor Jesús dio su vida por nosotros como para vivir igual. Hoy el Señor nos llama a vivir santo porque Él, en santidad, porque Él es santo. Él nos llamó a su camino. Dice, Él desea que sus hijos vivan vidas puras, agradadas y dedicadas a Él. Una vida, Él quiere que nuestra vida sea dedicada a Él ahora. Porque antes no era así. Pero hoy en día, Él nos ha llamado a que tengamos una vida para Él. Que nuestra vida ya le pertenece a Él. Nuestra vida, nuestro corazón ya le pertenece a Él, ¿no? Ahora lo que Él nos pide, tenemos que esforzarnos para vivir como Él quiere, porque nos cuesta y mucho, ¿no? Todos los días nos cuesta vivir como el Señor quiere. En algún momento en nuestra vida vamos a querer vivir otra vez como lo hacíamos antes, como hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Se quejaban porque Dios los sacó de Egipto, bueno, para que vivan una vida diferente. Y cuántas personas no han conocido a nuestro Señor y han vuelto atrás. Es lo que estábamos orando un poco anoche, ¿no? Porque Dios me pone en mi corazón que yo he visto personas que han llegado a Cristo, han llegado al Evangelio y han regresado y vuelven a vivir igual o hasta peor. Una vida perdida, diferente, mal. Y nuestra vida, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cada vez más vivamos una vida dedicada a Él nada más. Por eso en el día a día lo que los que aman y sirven a Dios deben reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Por eso es que hoy en día nosotros que servimos a nuestro Señor, hoy nosotros que amamos al Señor, tenemos que vivir una vida de santidad, buscar cada día agradarle a Él. Servir al Señor es que tengamos una vida diferente, que le agrademos a Él, ¿no? Para que cuando nosotros nos acercamos a Él nos escuche, ¿no? Él nos hable, porque queremos que Él nos hable, queremos que escuchar a Él, a su voz, y necesitamos vivir una vida diferente para que eso suceda. Por un lado, los hijos de Dios ya son santos gracias a la relación con Él. Si tenemos una relación con nuestro Señor, pues el Señor nos va limpiando, ¿no? Nos va fortaleciendo y nos va guiando y nos va hablando, ¿verdad?, de cómo debemos de vivir, cómo debemos de tener una vida que a Él le agrada. En 2 de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Dice, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. No es por obras, ¿no? Es porque el Señor nos llamó con un llamado santo, ¿no? El propósito de nuestro Señor es porque en el mismo momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Todo lo anterior quedó atrás y gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. Desde el momento, ¿verdad?, que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón,
Dice la escritura que nueva criatura somos, porque las cosas que veníamos haciendo quedó atrás. Hoy somos nuevas criaturas en el Señor. Por lo tanto, nuestras obras tienen que ser diferentes. Ya no como antes, sino que ahora tiene que ser diferente, que muestra que somos hijos de Dios. Y gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, gracias a lo que Él hizo, ahora somos santos, dice, limpios de todo pecado. Esa es su identidad. Los hijos de Dios somos llamados a vivir en santidad, vivir apartados del pecado y de acuerdo a su voluntad y su carácter. Esto quiere decir que nuestra vida debe mostrar que somos escogidos a seguir a Jesús y hemos permitido, dice, que Él transforme nuestro corazón. Si hemos tomado esa decisión de seguir a Jesús, debemos de permitir también que Él nos limpie, porque cada uno de nosotros hemos tomado esa decisión de seguir a Él. Tomamos esa decisión y decir, yo voy a seguir a Jesús. Ahora voy a permitir que Él cada vez más me limpie, ¿no? Cada vez más me purifique, me limpie, ¿no? Para que yo viva una vida diferente. Amén. La santidad no implica que nunca vayamos a cometer un error, sino que a través de la transformación continua permitimos que Dios nos guíe para crecer y vivir conforme a sus principios. Ok. Entonces la santidad no quiere decir que no cometa yo un error, ¿no? En algún momento yo puedo fallar, ¿no? Uno nunca sabe. En algún momento podemos fallar y pensamos que vamos a fallar a alguien, pero le fallamos a Dios. Pero eso quiere decir que, o sea, cuando uno dice que hay que vivir en la santidad, no quiere decir que yo nunca cometa un error. Eso va a suceder. Pero el Señor nos hace ver, ¿no?, que le hemos fallado, que hemos cometido un error. Por lo tanto, necesitamos reconocer ese error, de que nos hemos equivocado, ¿no? Hemos cometido un error y tenemos que acercarnos a Él. No podemos quedar ahí tirados, ¿verdad? Dice, la santidad, una vida dedicada a Dios, y esto debe tener un impacto en nuestras actitudes. Una persona que vive en santidad no habla ni actúa como los demás o los del mundo. ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo actúo yo como hijos de Dios? ¿Cómo es mi vida entre tantas personas que no conocen de Dios? Porque, como decía hace un momento, en el trabajo muchos hacen lo que quieren, hablan de todas cosas, y uno ahí en medio de ellos dice uno, wow. Y no, nomás te dicen, ¿y tú por qué no hablas eso? ¿Tú por qué no convives, no? ¿Y tú por qué no haces esto? No, es que a Dios no le agrada eso. Te vas a empezar. Porque no sabemos que eso ya no es para nosotros, ¿no? Dios no quiere que nosotros vivamos así, ¿no? El Señor nos ha llamado para tener una vida diferente, ¿no? Apartado del mal. Pero nuestra actitud, nuestras actitudes en medio de los demás, ¿no? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo me comporto yo, ¿no? A lo mejor en la escuela, en el trabajo, en la calle. ¿Cómo me comporto yo? O cuando voy en el tráfico, ¿cómo me comporto? ¿Me enojo luego?
Dice que porque vivir una vida santa es vivir como Dios desea. Para lograrlo hay que tener una relación estrecha con Dios, manteniendo atento a su voz. Para poder lograr esto tenemos que acercarnos más a Él, ¿no? Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero acercándonos a Él es como vamos a lograr a vivir una vida diferente, una vida más que le agrada a Él, porque Él es el que nos va a ayudar a vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Y escuchar su voz, escuchar la voz de Dios. Creo que también todos escuchamos la voz de Dios, ¿no? Porque Dios nos habla y de muchas formas y medios el Señor nos habla. Pero ¿qué hacemos cuando Él nos habla? ¿Obedecemos su voz o solamente escuchamos su voz y ya ahí quedó? Sino que hay que obedecer cuando Él nos habla, ¿no? Obedeciéndole en todo. ¿Cuándo nos cuesta obedecerlo a Él en todo? Porque a lo mejor algunas cosas sí lo obedecemos, otras no. La verdad, unas cosas sí lo obedezco, pero otras no. Pero una persona que busca vivir en santidad le obedece al Señor todo lo que Él le dice, todo lo que Él le pide. Si te dice, deja esto porque no te conviene, no te hace bien, esa persona está dispuesta a hacerlo, está dispuesta a dejar eso que a Dios no le agrada, ¿no? Para poder agradar al Señor, porque Él nos llamó, ahora Él es nuestro Padre que nos ama tanto, ¿no? Que hizo todo por nosotros. En Romanos 6, 19 al 22. Romanos 6, 19 al 22. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, así como vivíamos antes, nuestro cuerpo presentábamos para vivir algo mal. Hoy tiene que ser diferente. Hoy, ahora nuestras manos es para alabar, bendecir. Nuestros pies es para ir a acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos a Él ahora. Presentemos nuestro cuerpo para la justicia, ¿no? Para alabar a nuestro Dios. Pero ¿qué fruto tenéis? ¿Cuál dije? Hasta el 22, ¿verdad? El 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas que las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque antes estábamos
de verdad que vivíamos en el pecado, pero hoy el Señor nos ha hecho libres de eso. Nos ha hecho libres de todo, de ese pecado que vivíamos. Nos ha sacado de ahí para traernos a su camino, pero ahora nos pide que vivamos una vida diferente, ¿no? Que a Él le agrade, que lo que nosotros hacemos, que a Él le va a agradar, ¿no? Pero tenemos que luchar, pelear todos los días para vivir una vida de justicia. Aquí vamos a ver algunas áreas, ¿no?, de vivir en santidad, en nuestra relación con los demás. ¿Cómo es nuestra relación con los demás? Porque ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que el Señor está haciendo algo en nuestra vida, ¿no? Ya no es como antes, que a lo mejor vivíamos alguien que nos molestaba, igual nosotros ahí estábamos ahí peleando, ¿verdad? Sino que ahora nuestra vida es diferente. Cuando alguien nos hace algo mal, no vamos a devolver el mal con mal, ¿no? Sino que tenemos que ser diferente a eso, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 12, de 14 y 15? Buscar la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Debemos de tener la paz con los demás, con nuestros vecinos, ¿verdad? Con los que están alrededor nuestro. ¿Cómo nos comportamos con ellos? No podemos seguir, ¿verdad?, ahí peleando con ellos, ¿no? Tenemos que tener paz, vivir en paz, de provocar esa paz, ¿verdad?, hacia los demás, porque los demás a lo mejor nos van a querer provocar, ¿no? Nos van a querer a lo mejor barrer su calle y echar la basura a donde está ahí en la banqueta, ¿no? Muchas cosas, pero nosotros tenemos que vivir en paz, demostrar que Cristo está en nuestro corazón, ¿no? Demostrar que nosotros ya no vivimos en esa vida de antes, ¿no? Hoy tenemos una vida diferente a lo de antes. La pureza del cuerpo y espíritu. Segunda de Corintios 7:1. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Tenemos las promesas del Señor para seguir esforzándonos, vivir en una vida de santidad. El Señor nos ha prometido muchas cosas, ¿no? Nos ha prometido, y por la cual queremos esas promesas, y necesitamos cada día perfeccionando nuestra vida, viviendo en santidad. Y el temor del Señor. Ahí mismo en 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Aquí nuestro Señor habla fuerte, ¿no? Porque sabemos que
Él dice que nosotros somos el templo del Señor, en la cual si hacemos algo malo, cometemos un pecado, ¿a quién estamos destruyendo? A nosotros mismos. Y si el Señor dice que nosotros somos templo de Él, es porque Él vive en nuestro corazón. Él vive aquí, porque tomamos la decisión cuando alguien se acercó y dice, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, amén. Abriste tu corazón, ¿verdad? Y Él entró aquí y Él vive aquí. Y nosotros somos ese templo, ¿verdad? Que donde el Señor vive. Entonces, si nosotros hacemos algo mal, el mismo Señor dice que va a destruir ese templo. No permitamos que eso suceda, porque el Señor, sabemos que el Señor es bueno, es misericordioso, pero también el Señor se enoja. También el Señor se enoja, pero Él dice que nosotros somos ese templo, ¿verdad? Esa morada del Señor, por la cual tenemos que cuidar este templo, porque el Señor vive aquí en nosotros. No permitamos que eso suceda, ¿no? Que el Señor se enoja. Una mente renovada. En Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? Todos los días tenemos que limpiar nuestra mente. Que ese es todos los días, no solamente un momento, sino que todos los días tenemos que luchar para que nuestra mente sea renovada. Porque muchas cosas, aquí viene la lucha. Aquí nuestra mente viene la lucha y podemos llegar a pensar muchas cosas. Pero tenemos que limpiar, o sea, renovar esta mente, que piense cosas positivas, que piense en el Señor, que no otras cosas que no es agradable, porque el Señor sabe qué es lo que pensamos. Que lo que pensamos Él lo sabe, ¿no? Aunque yo no lo dije, nadie lo supo, pero el Señor sí lo sabe. Él sabe qué pensamos. Necesitamos renovar nuestra mente. Dice que la voluntad del Señor es agradable, ¿no? Y perfecto. En Efesios 4:22 y 22 y 20, hasta el 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Necesitamos dejar ese viejo hombre atrás, ¿no? Y vivir un nuevo hombre, una vida nueva. Ese viejo hombre hacía muchas cosas que a Dios no le agrada, que a él no le agradaba. Pero ese viejo hombre hoy en día ya no está aquí, aunque en algún momento se quiere levantarse nuevamente, ¿no? Pero tenemos que hacer algo, ¿no? La oración es importante para que poder vencer ese viejo hombre, que ya no se levante, ¿no? Sino que ahora vivamos una vida nueva delante del Señor en santidad y en verdad. Dice, vivamos una vida de justicia, para que cada vez más nos parezcamos a Jesús, nuestro Señor Jesús.
Y vamos a ver cinco pasos cuales para buscar vivir más en santidad, ¿no? Crecer en la santidad. Sabemos que no es de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Son procesos que debemos seguir, y todos los días tenemos que luchar, y es importante todos los días pelear por esto. Vivir en santidad no es algo que suceda de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que requiere compromiso y dependencia de Dios. Se requiere de compromiso con Dios y depender de Dios para que alcancemos esa vida de santidad. La primera es amar a Dios y al prójimo. El amor es fundamento de la santidad. Jesús nos enseñó que el mayor fundamento es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor, si mostramos amor, nos damos cuenta de que estamos caminando hacia esa vida de santidad. Cuando mostramos el amor del Señor a los demás, y cuando amamos a nuestro prójimo, ¿no? Amamos a los demás, estamos mostrando que estamos esforzándonos para vivir una vida de santidad. Que dice Mateo 22 37 al 39. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estamos tenemos que demostrar amor hacia los demás. Amar a nuestro prójimo, dice. ¿Quién es nuestro prójimo? A los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? A nuestros vecinos, a nuestra propia familia, que a veces no están de acuerdo, ¿verdad?, con lo que hacemos. Pero nuestro prójimo es aquel que también que nos puede hacer daño, que nos hace de la vida imposible, que nos quiere maltratar, dañar. Pero aún con eso tenemos que amarlos, tenemos que mostrarles amor. Amar a ellos como a nosotros mismos, dice. Porque también nos cuesta amar a nosotros mismos. Si hacemos algo mal o comemos algo que nos hace daño, ¿nos amamos? A veces no nos amamos. O sea, ahí nos damos cuenta que estamos dañando nuestro propio cuerpo, y quiere decir que no estamos mostrando amor. Pero necesitamos mostrar amor, así como a nosotros mismos tenemos que amar a los demás, dice. Un ejemplo de: si alguien te ofende profundamente, la reacción humana puede ser guardar rencor o buscar venganza. Porque si alguien te ofende, ¿qué haces o qué hacemos cuando alguien nos ofende? O sea, nuestra reacción humana quiere brincar, quiere responder igual. ¿A poco no? Así pasa, la carne quiere brincar y quiere reaccionar igual a como nos están tratando, ¿no? O como nos tratan. Y así vamos a encontrar todos los días las personas que nos quieren hacernos daño, ¿no? Nos quieren ofender. Pero esta carne quiere brincar. Pero ¿qué hacemos? Tal vez queremos guardar
resentimiento hacia esa persona, ¿no? O buscar venganza. Pero sin embargo, la santidad nos llama a perdonar. Nos llama a perdonar a estas personas que nos quieren hacer daño, o nos han hecho daño, o nos han lastimado. Y cuántas personas han vivido mucho tiempo diciendo: yo no lo voy a perdonar, es que me hizo daño, es que me hizo esto y me hizo aquello. Que perdono a Dios, pero yo no. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero nosotros no, el Señor nos llama a perdonar. Tenemos que perdonar a aquellas personas que nos hacen daño. Tal como Cristo nos perdonó. Porque Cristo nos perdonó. Al hacerlo, no solo demostramos el amor de Dios, sino que también comenzamos a vivir en santidad. Así como Jesús perdonó nuestros pecados, nos limpió, porque estábamos perdidos, estábamos mal, vivíamos una vida mal, pero Él nos perdonó, nos rescató. Ahora vivimos una vida diferente gracias a Él, ¿no? Ahora no podemos decir que amamos a Dios y no perdonamos. Tenemos que perdonar a aquellas personas, y así no solamente estamos mostrando el amor de Dios, sino que también estamos mostrando que vivimos una vida de santidad delante del Señor. El segundo, obediencia a la palabra de Dios. Otro aspecto clave de la santidad es la obediencia a la palabra de Dios. Esto significa que debemos conocer las Escrituras y esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios bíblicos, no de manera legalista, sino como el deseo genuino de agradar a Dios. La obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Porque en la Biblia vamos a ver cómo Dios quiere que vivamos, pero necesitamos obedecer a lo que el Señor dice en su palabra. Necesitamos obedecer las Escrituras y conocer de ellas, ¿no? Para poder esforzarnos y vivir esta vida que a Él le agrada, ¿no? Porque hay principios bíblicos, hay principios en la Biblia como el Señor quiere que vivamos. Y siempre tiene que ser para agradar a Él. Que haya un deseo en nuestro corazón en agradar a nuestro Señor. En Mateo 25, 35 al 40, dice así: 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: en verdad os digo que en cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto es importante, ¿no? Que nuestro Señor Jesús dice, ¿no?
¿cuándo lo hicimos algo así por ti?, decían los discípulos. Y cuando lo hiciste por los demás, y cuando lo hacemos por alguien más, lo hacemos por Él. O sea, podemos pensar que, por ejemplo, hay personas que viven en situación de calle, hay personas que a lo mejor viven abajo de un puente, hay jóvenes que viven lejos de sus padres, porque a lo mejor no les gustan las reglas de la casa, que lo ponen los padres y se van de la casa y viven en la calle. Hay personas que de verdad tienen una necesidad de un alimento tal vez, pero nosotros, ¿qué hacemos, no? Pero cuando Dios pone en nuestro corazón ofrecerles algo a ellos, ¿a quién se lo estamos haciendo? ¿A quién? Dice el Señor Jesús, a mí lo haces, a Él lo hacemos. Aunque vemos a alguien que vemos que es una persona, pero Él sabe todo lo que hacemos. Él ve con qué actitud, con qué intención lo hacemos. Porque también hay personas que luego saben que es un alcohólico y te dicen, préstame 10 pesos, ¿no? O préstame 5. Y yo le digo, ¿cómo para qué? Dice, para completar para mi alcohol. No tengo, no te voy a dar. Si tú me dices, invítame a comer, con mucho gusto te invito a comer. Pero ¿por qué eres malo? Dice, no, que los cristianos ayudan, que no, que los cristianos le dan dinero. No, porque no puedo hacer lo que tú me pides, porque sé que eso no es algo bueno, ni para ti ni para mí. Porque si uno puede decir, ¿qué me cuesta darle 5 pesos, 10 pesos a alguien? Pero esa persona lo va a ocupar para su alcohol, para su vicio. Entonces estoy haciendo cómplices ahí. Y le digo, no, porque no es así. Si tú me dices, invítame un café, un pan, con mucho gusto lo hago. Pero cuando nosotros hacemos algo así por alguien que sabemos que de verdad necesita, lo hacemos por el Señor Jesús. Y Él ve todo lo que hacemos. Él sabe. Entonces Jesús nos enseña que cuando ayudamos a los necesitados, en realidad lo estamos sirviendo a Él. A Él es el que le estamos sirviendo. Podemos pensar que es alguien, una persona, pero en realidad es a Él. A Él hacemos. Practicar la santidad en este caso puede significar ofrecer tiempo. También nuestro tiempo es importante, ¿no?, para poder servir. Dinero o apoyo emocional a quienes lo necesitan, reflejando el corazón de Dios. Porque el Señor Jesús dice Él, ¿no?, que Él vino por los necesitados, Él vino por los enfermos, Él vino por los pecadores, Él no vino por los que están sanos. Él no vino por aquel que no necesita, sino que por aquel que necesita ser salvo. Él vino por nosotros. Y hoy toca a nosotros hacer lo que Él hizo. Porque Él es el que va a hablar, va a hacer el trabajo, la obra, pero a través de nosotros, ¿no? Vamos y hablamos, compartimos el mensaje, pero Él está ahí. O sea, si Él no está ahí, no pasa nada. Pero Él es el más importante, ¿no? Cuando compartimos la palabra, siempre decimos, el Señor Jesús quiere salvarte, ¿no? Quiere darte vida eterna. El Señor, le servimos a Él. Nuestro tiempo, ¿verdad? Ahí reflejamos el corazón de Dios a través de nuestro servicio a los demás. El tercer punto
La santidad en las decisiones cotidianas, ¿no? La santidad no solo se demuestra en grandes gestos, sino también en las decisiones diarias que tomamos, ya sea en vuestro trabajo, en familia o en nuestras relaciones. La santidad se refleja en cada acción. O sea, no necesitamos hacer grandes cosas para reflejar el amor de Dios, ¿no? Esa puede ser algo pequeño, tal vez en nuestro trabajo, demostrar ese amor de Dios que está en nuestro corazón hacia los demás. Ahí estamos reflejando el amor de Dios. En nuestra familia hace falta. En nuestra familia demostrar ese amor de Dios hacia ellos. Tal vez en las personas que necesitan la calle. Aunque algo es pequeño, pero si estamos haciendo por el Señor, estamos reflejando ese amor de nuestro Dios. Un ejemplo dice: si en tu lugar de trabajo tienes la oportunidad de obtener ventaja haciendo algo deshonesto, elegir ser honesto y transparente es un acto de santidad. Amén. Tal vez en algún momento alguien nos va a invitar a hacer algo que no está bien, con tal de sacar un beneficio ahí. Nosotros no podemos aceptar eso, ¿no? No podemos aceptar eso. Ahí estamos agradando a Dios primeramente. Ahí estamos demostrando que estamos viviendo una vida diferente, ya no como antes, o ya no como los demás, ¿no? Que quieren hacer algo con tal de obtener un beneficio para ellos, ¿no? Y nosotros no podemos participar eso. Sabemos que eso es algo deshonesto, y ser honesto, transparente, es un acto de santidad. Aunque puede que no obtengas beneficios inmediatos, estás honrando a Dios en tus decisiones. Honramos a Dios en tomar decisiones, hacer algo bueno, algo agradable. Tal vez en ese momento dices: no gané nada, pero el Señor sabe que hiciste lo correcto, ¿no? Y el Señor sabe en los momentos de necesidad que tenemos, y Él nos va a ayudar. El tercer punto: creciendo en la gracia y la santidad. La santidad es un proceso continuo, no un estado estático. Dios usa las pruebas y desafíos de la vida para moldearnos y hacernos más como Cristo. Sabemos que la santidad es un proceso, y los desafíos, las pruebas que el Señor usa, pues no es para destruirnos, ¿verdad? No es para dejarnos ahí tirados, no es para hacernos un mal, un daño. Cuando no entendemos, podemos hacer muchas preguntas sobre este tema, ¿no? De las pruebas y luchas que podemos vivir en la vida cristiana, en nuestra vida, pero no es para destruirnos. Ahí el Señor nos va a moldear, ahí el Señor nos va a sacar lo mejor que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, y el Señor ahí nos va a fortalecer, nos va a hacer crecer. ¿Para qué? Para que cada vez más parezcamos a nuestro Señor Jesús. A medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, estamos llamados a crecer en gracia y santidad. Como decía hace un momento, son procesos.
así como vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que las cosas van cambiando, ¿no? La vida va cambiando y nos damos cuenta que el Señor nos ha llevado muy lejos y nos va a llevar más lejos, pero ya no estamos como estábamos antes, ¿no? Hoy ya es diferente. Estamos llamados a crecer, siempre dependiendo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, ¿no?, a hacer las cosas que a Dios le agrada. Un ejemplo, dice, piensa en alguien que lucha con la paciencia al principio de su vida cristiana. Cuando usted conoció a nuestro Señor Jesús, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, en ese momento tal vez estábamos luchando con muchas cosas. ¿Usted era paciente? ¿Era paciente? Yo no. Ya no era paciente. Me desesperaba. Pero hoy en día Dios nos ha ido llevando que necesitamos ser pacientes. Necesitamos ser pacientes, tener paz en nuestro corazón. O sea, no podemos pedir eso a alguien que apenas va conociendo del Señor. Que tenga paciencia, ¿no? Porque no va a entender mucho. Puede ser que esta persona se enoje fácilmente. Puede ser que se enoje fácilmente. ¿Por qué? Porque es un niño en el Evangelio, ¿no? Todavía no alcanza a entender la paciencia, tener paciencia. Nosotros, yo creo que sí, ya tenemos paciencia. Puede ser que esta persona se enoje fácilmente. Sin embargo, dice, al buscar a Dios en oración y estudiar su palabra, empieza a notar que con el tiempo responde con más paciencia en situación difícil. Puede ser que esta persona no entienda o no pueda tener paciencia, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos va a meter al desierto. Ahí vamos a necesitar paciencia. Y si no tenemos paciencia, pero como va pasando el tiempo, vamos conociendo de la Escritura por qué el Señor nos mete en el desierto, ¿no? ¿Por qué el Señor nos pone pruebas, luchas? ¿Y para qué, verdad? Es para crecer. Es también para aprender a tener paciencia. Si no teníamos paciencia, pues ahí vamos a aprender a tener paciencia. El quinto punto, servicio a los demás, reflejar a Cristo en todo. Servicio a los demás en una parte integral de vivir en santidad. Jesús mismo nos dio el ejemplo al lavarle, los pies de sus discípulos. Este es un servicio a los demás, lo que hizo nuestro Señor Jesús, de lavarle los pies a sus discípulos. En Juan 13, 1 hasta el 17. Es 13:1 hasta 17, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin. Y donde la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces lávame los pies. No solo los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lave los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Amén. Ese es el servicio de nuestro Señor Jesús a sus discípulos, en lavar los pies. Es un servicio lo que Él hizo y por la cual nosotros también lo tenemos que hacer, como Él dice, ¿no? Que tenemos que hacer, lavar los pies unos a otros. Enseñándonos, dice, que la santidad incluye humildad y servicio. La humildad y servicio al Señor nos estamos mostrando que estamos viviendo una vida de santidad. La oración es fundamental en la vida cristiana, ¿no? A través de la oración pedimos a Dios que nos dé fuerzas para vencer las tentaciones y nos transforme su imagen. La palabra de Dios nos muestra, guía el camino hacia la santidad. Okay. Ahí a través de nuestro servicio a los demás mostramos una vida que llevamos, ¿no? Que ser humildes delante del Señor, la humildad de servir a los demás, no creyendo esté siendo el mayor, ¿no? Porque el mayor debe de servir al menor, como nos enseña el Señor, y si queremos ser mayor tenemos que servir a los demás, ¿no? Es una humildad en nuestro corazón que el mismo nuestro Señor Jesús lo hizo, ¿no? Y por lo cual nosotros también necesitamos hacer con los demás. Es un acto de humildad, ¿no? Humildad delante de Dios para el servicio hacia los demás, que estamos demostrando que
nos estamos esforzando de vivir una vida que al Señor le agrada, no creyendo que todo el tiempo que alguien nos sirva, ¿no? Sino que necesitamos servir también a los demás. Es todo de mi parte, pastor. Gracias. Bien, solo para concluir, ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesús tuvo que lavar los pies? ¿O por qué Dios le dijo a Moisés, cuando vio la zarza ardiendo y lo llamó y le dijo, quitad las sandalias porque el lugar que estás pisando, ¿qué es? ¿Por qué los pies? ¿Por qué en la iglesia lavamos los pies? Porque en la palabra de Dios nos enseña que los pies, suegro Yetro, ¿cuánto tiempo había pasado ahí Moisés? 40 años. Entonces, de alguna manera, el que Dios le dijera, quítate las sandalias, habla de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar en este mundo. Cuando Dios dice que vivamos en santidad, que seamos santos porque el que nos llamó es santo, porque Dios está apartado de todo lo que es el pecado. Tú y yo tenemos que aprender a vivir de esa manera, apartados de el hecho de que hoy estemos en este mundo, que permanezcamos en este mundo. Jesús en Juan 17 oró y dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, amados, es un llamado a la iglesia a vivir en santidad, apartarnos para Dios, guardarnos para Dios. Y como bien decía el hermano, es un proceso y esta carrera empieza desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y esto no es querer justificar nada, es todo lo contrario. La santidad nos lleva a apartarnos de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada. Porque Dios nos está llamando como lo hizo con Moisés. Porque antes de que Moisés fuera enviado, él tenía que quitarse las sandalias, tenía que quitarse la mentalidad y el pensamiento de Egipto. Y por eso Dios lo procesó esos 40 años. Tú y yo tenemos hoy espiritualmente que retirarnos esas sandalias. O sea, muchas veces, hermano, queremos llegar a la iglesia a hacer las cosas tal, igual como tal vez veníamos del mundo. O tal vez como venimos algunos de nosotros de diferentes congregaciones, a veces creemos y empezamos a cuestionar ciertas cosas, empezamos a comparar ciertas formas de trabajo en determinados ministerios. Entendamos una cosa, cada iglesia es diferente, tiene un llamamiento diferente. Y yo le doy el ejemplo, los 12 apóstoles fueron llamados por Jesús, o los 12 discípulos, y cada uno cumplió con un trabajo específico. Solo aprendamos a vivir en santidad, apartémonos y alejémonos de todo aquello que nos pueda hoy contaminar. El hermano por lo menos ahí nos dio algunos puntos que nos pueden ayudar a eso. Porque lo primero que Dios nos pide para ingresar a la santidad, repita conmigo, es retirar las sandalias. Porque ellas representan ese caminar como estábamos en el mundo. Y es algo que seguramente le voy a compartir en 8 días. Tenemos que nosotros quitar esa mentalidad. Porque cuando Dios le dijo, ponme por favor Éxodo capítulo 3, versículo 4. Porque cuando Dios le dijo esto a Moisés, que se quitara las sandalias, porque estaba en una tierra santa. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés.
Y él respondió, heme aquí. Verso siguiente. No te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es, repita conmigo, tierra santa. Y la palabra tierra santa es una palabra del hebreo que es Kadesh, que significa un lugar sagrado, un lugar consagrado, dedicado, es un santuario. En otras palabras, es un llamado a la consagración. Dios nos está llamando a consagrarnos, a guardarnos, a apartarnos para Él. Y no podemos hacerlo, hermano, usando el mismo calzado, como andábamos en el mundo. No se puede. No es posible. Por eso es un llamado a que como iglesia hoy nos consagremos a Dios. ¿Pueden pasar, hija, por favor? Es un llamado a que nos consagremos para el Señor. Es un llamado para que como hijos de Dios